tenemos con nosotros a Juan Mosquera, que es director de inspección en la Agencia Tributaria de Galicia, pero que además de ello ha formado parte de la Dirección General de Tributos de la Consellería, en este caso de Hacienda de Galicia, pero sobre todo por su condición de partícipe en el Consejo de Coordinación Normativa del Ministerio de Hacienda, donde estaban presentes todas las comunidades autónomas, donde están presentes representantes técnicos de todas las comunidades autónomas y donde se ha venido, digamos, dialogando y elaborando dos aspectos que tienen enorme trascendencia en este año 2022. Uno es el valor de referencia y la otra cuestión es la cuestión de los pactos sucesorios, que son relativamente frecuentes y muy importantes en las comunidades autónomas que tienen derecho civil propio. Pues señaladamente Cataluña, Baleares, Aragón, Galicia, incluso País Vasco, pero sobre todo en las comunidades de régimen general. Juan, muchas gracias por aceptar la invitación y por comentarnos de forma comprensible estos dos bloques temáticos, el valor de referencia y los pactos sucesorios. Vamos a comenzar por el valor de referencia. ¿Cuál es el origen de este nuevo concepto y qué finalidades se pretenden o se pretendían en el diseño de este nuevo concepto jurídico valor de referencia? Buenos días, Jaime. Gracias por la invitación a participar en esta charla para tratar estos temas que están muy de actualidad. Bueno, el valor de referencia, la actualidad que tiene precisamente ahora en el mes de enero, ¿no? Que es cuando, a pesar de que se lleva hablando de él y la reforma normativa ya se ha hecho, es cuando el ciudadano realmente ve cuánto vale su piso, ¿no? Desde 1 de enero son públicos los valores. Bueno, el valor de referencia yo creo que se dan dos circunstancias, ¿no?, para que se hayan hecho esos cambios normativos. En primer lugar, catastro, que es cierto que se inició históricamente con fines fiscales y sobre todo para la gestión del IBI, ¿no? Pues ha trascendido con mucho esa función, ¿no? Presta unos servicios para la propiedad inmobiliaria importantísimos, ¿no? Su coordinación con los registros, con los notarios, la referencia catastral ya es casi el DNI de todos los inmuebles y aparecen todas las escrituras, ¿no? Ya hace años que dijo que quería dar una función más, que es dar un verdadero valor de mercado de los bienes, ¿no? Yo no recuerdo casi la primera vez que asistí a una reunión de catastro presentando este proyecto, pero yo creo que era más o menos el 2005, ¿no? Ya se hablaba allí de conceptos que ahora son muy utilizados, de inteligencia artificial, ¿no? Siempre se planteó dar esa función, que obviamente el valor catastral por sus circunstancias propias y por su enlace con el IBI, coordinación con los ayuntamientos, pues no podía dar, ¿no? Y desde esa viene trabajando en lograr, a través de los medios técnicos que dispone, ese valor, digamos, real y actualizado continuamente de los bienes inmuebles. Y eso se unió, pues, la situación de todos conocida, sobre todo en tribunales, de los problemas que las comunidades autónomas tenemos para gestionar el impuesto de sucesiones y el impuesto de transmisiones, sobre todo para determinar el famoso valor real del bien. Las comunidades autónomas necesitamos dos sistemas de valoración, uno detallado para bienes singulares, de una importancia económica, que es el dictamen de peritos, pero está claro que necesitamos también un sistema rápido objetivo, porque el número de bienes que tenemos que valorar es inmenso, con lo cual necesitaríamos, pues no sé, un número increíble de peritos que yo creo que ni con ese número increíble se solucionaría la cantidad de bienes que tenemos que valorar, porque un impuesto, si no es bien gestionado, obviamente no funciona. Entonces necesitamos un método junto al de peritos para tratar bienes no singulares. Necesitamos un método, digamos, rápido, objetivo, ¿no? Se han hecho reformas normativas en el artículo 57, precios medios de mercado, los coeficientes sobre valor catastral, que obviamente pues, la jurisprudencia no los ha estimado convenientes para hallar ese concepto de valor real y los ha llevado a que no puedan cumplir esa función, los ha aproximado casi al dictamen de peritos. Por lo tanto, se juntaron esas dos circunstancias, ¿no? Un proyecto de catastro ya muy avanzado y ese callejón sin salida en que la gestión de estos impuestos se encontraron como consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, ahí se coordinan esas dos soluciones y se dice, bueno, pues cambiamos la base imponible de los impuestos, desechamos para los inmuebles, para la mayoría de los inmuebles, ese valor real o valor de mercado, concepto jurídico indeterminado que había que determinar en cada caso,
y establecemos una base imponible, digamos, objetiva, ¿no? A través de ese sistema de valoración de catastro, ¿no? Esa confluencia es la que dio lugar a estos cambios normativos que se hicieron el año pasado y que entran en vigor el 1 de enero de este año. ¿Y qué elementos se tienen en cuenta para configurar ese valor de referencia? ¿Qué es, dónde se puso el foco en su momento en las reuniones y qué es lo que se ha trasladado a día de hoy a la norma para determinar el valor de referencia de un inmueble urbano en concreto? Bueno, como ya te comentaba, pues Catastro lleva muchos años trabajando en este sistema, ¿no? El sistema, bueno, es un sistema técnico, ¿no? No me atrevo yo tampoco a detallarlo porque hay que ser experto en valoraciones, pero bueno, básicamente en este momento está utilizando como norma reglamentaria subsidiaria, porque no tiene una norma reglamentaria, está en elaboración del valor de referencia, está utilizando el decreto 1020 de Catastro, ¿no? El sistema de valoración para determinar la valoración catastral. Es un sistema, la verdad, muy detallado, muy perfeccionado. Además, yo creo que Catastro ha sido muy transparente en todos estos criterios que ha utilizado. Básicamente, en el ámbito urbano, divide pues, todas las ciudades en lo que se llama zonas homogéneas de valor, ahí a través de métodos estadísticos, porque bebe de todas las compraventas que los notarios le suministran a través de herramientas informáticas muy potentes, pues determina lo que es un inmueble tipo, ¿no? El valor de un inmueble tipo de esa zona, y luego cada bien individual que va a valorar o que va a dar un valor de referencia lo compara con ese inmueble tipo y la valoración del inmueble en particular depende pues, de las diferencias que tenga con ese inmueble tipo, ¿no? Es decir, establece lo que es el precio de mercado, digamos, del suelo y la construcción de cada una de esas zonas homogéneas de valor, pero luego individualiza en función de los datos que tiene de Catastro, ¿no? Obviamente, Catastro tiene los datos individuales del estado de cada inmueble, ¿no? Entonces, a partir de ahí haya ese valor de referencia. Digamos que es más o menos, pues, viene a ser un precio medio de mercado, ¿no? Luego individualizado para cada inmueble en concreto, ¿no? No, el sistema, como dice Catastro, no es un sistema novedoso, es un sistema de amplia aceptación. Publica unas resoluciones, las publicó el año pasado en la página web de Catastro, unas resoluciones que pudieron ser objeto de alegación y de recurso de reposición de reclamación económica administrativa, en el que detalla todo el sistema de valoración que utiliza. Digamos que es un poco una copia del sistema que utiliza para las ponencias catastrales. No se ha apartado mucho de ese criterio. Luego aplica la resolución a cada inmueble en concreto y salen esos valores de referencia, que son los que se acaban de publicar ahora mismo. Tenemos algunos parámetros, ¿no? Tenemos que, digamos, este valor se nutre de los datos de compraventas inmobiliarias, con lo cual podemos tener un problema jurídico de relevancia de esos datos, ¿no? Porque pues esas transferencias, esas compraventas pueden ser muy relevantes o muy frecuentes en algunos ámbitos, pero en otros ámbitos puede que no haya incluso mercado inmobiliario, ¿no? Con lo cual puede ser un problema a la hora de tomar como muestra, digamos, incluso el propio inmueble y el propio valor de referencia que se asigna en toda esa zona homogénea, ¿no? Ese es, creo yo, un problema jurídico que está encima de la mesa. El segundo es esa transitoriedad y esa, digamos, falta de desarrollo normativo todavía de las previsiones del nuevo valor, ¿no? El valor de referencia, el desarrollo del texto refundido de la ley de catastro inmobiliario introducido por la ley de medidas contra el fraude, ¿no? Con lo cual, bueno, eso digamos que sería un segundo problema jurídico, y un tercero que lo has apuntado también, pues que esa publicación que se ha hecho de los valores de referencia podía ser objeto de reclamación económico-administrativa y por tanto, digamos que puede haber recluido ya el derecho a esa reclamación, ¿no? Porque hay que estar muy atentos siempre a la publicación por Catastro de esos valores de referencia, ¿no? Digamos que eso son un poco cuestiones de que desde mi punto de vista plantea o deja un poco en el aire esta nueva regulación, ¿no? Pero yendo un poco ya, digamos, al detalle, ¿no? Este valor de referencia, en el caso de los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, tiene relevancia en tres impuestos fundamentalmente, ¿no? Patrimonio, sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales. Yo creo que aquí hay alguna cuestión incluso previa, ¿no? Incluso podemos decir transitoria, ¿no? Que a lo mejor conviene también conocer tu opinión, ¿no? Es decir, aquí la Ley de Medidas contra el Fraude entró en vigor el 9 de julio de 2021. Los valores de referencia se conocieron por primera vez en octubre de 2021
Y es cierto que a partir de este periodo impositivo 2022, los valores de referencia están ya, digamos, de aplicación, están en vigor y son una aplicación en estos 3 impuestos cedidos a las comunidades autónomas. ¿Cuál es la situación o cuál crees tú que es la situación que se puede plantear respecto de esos valores, digamos, o de esos bienes que se han transmitido con posterioridad al 9 de julio de 2021, antes incluso de la publicación de los valores de referencia y me atrevo a decir incluso después de octubre? Es decir, ¿va a haber alguna comprobación? La respuesta me la imagino, pero ¿va a haber alguna comprobación que tenga como referencia, valga la redundancia, el valor de referencia para una compraventa o para compraventas que se hayan podido producir, pongamos en el mes de agosto, el mes de septiembre de 2021? Bien, bueno, con un comentario que hiciste, quería dejar claro que no existe valor de referencia para todos los inmuebles, ¿eh? Es decir, Catastro ha sido bastante prudente, sigue avanzando, no es un proyecto terminado. Lo que comentabas tú, y sobre todo ocurre en Galicia, ¿no? En Galicia, por la dispersión, ¿no? Por el minifundismo que tiene, pues es cierto que hay zonas del territorio que a lo mejor no hay suficientes, lo que se denominan testigos, ¿no? De compraventas, tal. En esos casos, Catastro es prudente y renuncia. Es decir, hay bienes inmuebles que no tienen valor de referencia por determinadas circunstancias, unas técnicas, características del inmueble, pero esto es una de ellas, ¿no? Entonces, en esos casos no habría valor de referencia. Y enlazando con lo que preguntas ahora, a pesar de que la norma se cambia en julio, ¿no? Se cambia la base imponible, la norma lo que dice es que la base imponible en sucesiones y transmisiones de ciertos inmuebles será el valor de referencia a partir de que ese valor de referencia exista. Es decir, como ese valor de referencia no ha existido, no ha sido conocido hasta 1 de enero, lo que se ha publicado antes son los criterios técnicos, pero no se sabía el valor del bien en concreto, eso es a partir del pasado 1 de enero, pues durante de julio a diciembre, digamos que se ha aplicado el sistema antiguo. Es decir, todos los devengos, compraventas, sucesiones que se han causado desde la entrada en vigor de la norma hasta el 31 de diciembre, como no existía el valor de referencia, esa es una condición que pone la norma, la base imponible es el valor de mercado del bien. Y por tanto, las comunidades autónomas hemos aplicado los criterios, los medios de valoración que veníamos aplicando hasta entonces. Es decir, que digamos que no hay ningún tipo de influencia en este caso. Es a partir de 1 de enero, cuando tengan valor de referencia, cuando funcionarán como base imponible del impuesto. Por lo tanto, podemos decir que el 31 de diciembre, 1 de enero, marca la aplicación del antiguo régimen con la aplicación del nuevo. Y aquellos bienes que no tienen valor de referencia, por determinadas circunstancias que comenté antes, pues seguirá aplicándose la base imponible, valor de mercado, a individualizar en cada caso por los medios del artículo 57. Esto es relevante porque es otro punto que quería poner de manifiesto, ¿no? Hay, no solamente en Galicia, sino también en algunas comarcas de Cataluña o algunas partes de las islas en Baleares que conviven, digamos, los dos regímenes, ¿no? Donde hay una zona homogénea determinada con un valor de referencia y justo al lado, digamos, hay una zona que no tiene asignado ese valor de referencia, ¿no? Con lo cual, otro problema que se puede plantear, incluso en la misma zona, el mismo ámbito geográfico, es que, digamos, que a un lado de la carretera hay un valor de referencia y al otro lado de la carretera no hay valor de referencia y, por lo tanto, se sigue aplicando el sistema tradicional, ¿no? Al que hace referencia, ¿no? En este sentido, bueno, pues es otro de los grandes problemas jurídicos generales que plantea este problema y obliga a aplicar una dualidad de métodos, ¿no? En función de dónde esté el inmueble situado, pues el valor de referencia o el valor, normalmente el valor de dictamen de peritos, ¿no? Eso es un problema con el que seguramente tendremos que lidiar, ¿no? De un lado y del otro de la mesa, seguramente dará lugar a mucha conflictividad, a muchos recursos y, del otro lado, pues a resoluciones en las que sí se haga, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues como punto claro hay que tener en cuenta que en 2021 se aplica, digamos, el método tradicional, como tú decías, el antiguo régimen de valoración en estos impuestos, ¿no? Con lo cual, pues la declaración de impuestos sobre el patrimonio, por ejemplo, correspondiente a 2021 o alguna, digamos, declaración también de sucesiones de un fallecimiento producido, pues, pongamos, ¿no? En el mes de septiembre, va a seguir aplicando el método tradicional de valoración, mientras que ya tenemos la fecha de corte, 1 de enero de 2022, entra en vigor y se aplica ya el valor de referencia si así existe, o si existe, ¿no? Porque ya no solo porque haya zonas
en las que, bueno, pues que se ha delimitado valor de referencia y zonas en las que no, sino sobre todo también porque hay otras, digamos, lagunas, ¿no? Hay locales o el uso comercial, determinados inmuebles de uso comercial no tienen asignado todavía valor de referencia, suelo rústico tampoco tiene asignado valor de referencia, y tenemos bueno, pues también otro ámbito singular, que es el de los bienes inmuebles de características especiales, nominalmente BICES, o también, aunque no tengan esta condición de BICES, de bienes inmuebles de características especiales, sí que pueden tener pues ciertas particularidades, ¿no? Explotaciones industriales, determinadas instalaciones, que suele ser peligroso. Pero, bueno, digamos que en el conjunto, en el global general, bueno, pues se aplicaría el valor de referencia desde el 1 de enero. Vamos por impuestos, Juan. En el impuesto sobre el patrimonio, la relevancia, entiendo yo, está sobre todo en la determinación de la base imponible y también la aplicación del mínimo exento, ¿no? Que en distintas comunidades tenemos distintos mínimos exentos, ¿no? Con lo cual puede ser que esa aplicación a partir de 1 de enero de 2022 del valor de referencia traiga como consecuencia que se incrementa el valor de la base imponible y, por lo tanto, quien ya declaraba tiene una diferencia en su tributación, pero también quien no venía declarando porque encajaba, digamos, su patrimonio por debajo del mínimo, puede ser que ahora ese patrimonio, digamos, haya experimentado un valor y, por tanto, haya que estar atentos, ¿no? Creo yo, a esa digamos, crecimiento que puede tener el patrimonio. ¿Estás de acuerdo con estas reflexiones? Sí, bueno, el impuesto al patrimonio se ha pretendido una implantación gradual, es decir, si lo opinamos desde un punto de vista, pues habrá que estar en cada caso, habrá que estar a los valores que tenía publicadas como mínimos o las comprobaciones que hacía cada comunidad autónoma debido a esa, digamos, problema jurisprudencial que había en los tribunales. Pero algunas veces no ha sido entendido bien un poco el impuesto al patrimonio, porque hay gente que cree, bueno, pues ahora de todos los bienes inmuebles los voy a tener que declarar por valor de referencia, ¿no? Ya el impuesto al patrimonio ya era el mayor valor de tres, y uno de ellos era el valor comprobado de la administración. Entonces, en patrimonio, el valor de referencia se va a aplicar en tanto se aplique en el impuesto de transmisiones, en el impuesto sobre sucesiones. Es decir, un declarante del impuesto del patrimonio que mantenga los mismos inmuebles va a seguir declarando por los valores que declaraba anteriormente. Solo si es objeto de adquisición a partir del 1 de enero del 22, que es cuando se le aplicaría el valor de referencia en transmisiones o en sucesiones, eso sería el valor comprobado por la administración. Lo que pasa es que, claro, como no es comprobado, pues por eso se cambió el impuesto al patrimonio diciendo comprobado determinado. Eso va a hacer que el valor global del patrimonio aumente y, por lo tanto, pueda pasar del mínimo exento. Si vamos de un punto de vista teórico, no, porque en el sentido de que si fue adquirido en el año 22 y no hubiera el valor de referencia, la comunidad autónoma le hubiese comprobado el valor a través de su sistema. En un mundo ideal hubiese hallado el valor de mercado, que ese valor de mercado en el mundo ideal hubiese coincidido con el valor de referencia. Claro, todos sabemos que en la práctica esto no es así, ¿no? Y quizá el valor de referencia sea un valor que se ajuste más al mercado que el que algunas comunidades autónomas estaban estableciendo, pero puede ser que en otros casos no. Por ejemplo, en referencia al comentario que hacías antes, Castilla-La Mancha venía colaborando con Catastro en una prueba piloto, ¿no? Valorando ella, pero valorando con los parámetros de Catastro, ¿no? Lo que comentabas anteriormente, oye, en una calle puede haber un bien que tenga valor de referencia y otro no. Pero Catastro ha sido muy transparente en ese sentido, es decir, ha desmenuzado completamente todos los componentes del valor. Y nosotros, ahora, cuando valoremos, por lo menos desde Galicia establecido así a partir del 22, cuando valoremos un piso que no tiene valor de referencia, utilizaremos los estudios de Catastro, que nos los ha suministrado, ¿no? Toda esa base de datos es la que utilizaremos, con lo cual, técnicamente, tendríamos que llegar a un valor muy parecido al valor de referencia que tienen, como decías tú, pues los pisos de enfrente, ¿no? Pero en patrimonio, digamos que el valor de referencia se va a ir incorporando paulatinamente, ¿no? A medida que esos bienes van a ser objeto de transmisión. Con lo cual, los bienes ya existentes siguen teniendo el mismo valor que ya tenían en las declaraciones presentadas, digamos, ¿no? Con lo cual, digamos que no debería de haber grandes sorpresas para los contribuyentes, ¿no? Y en sucesiones estamos en la misma situación, ¿no? Sucesiones y donaciones. El valor de referencia se aplica a los hechos imponibles devengados, ¿no? Desde que los valores de referencia están en vigor. Por tanto, digamos que a partir del 1 de enero también de 2022.
Sí, exactamente. Todos los devengos, a partir de enero del 22, se aplica la nueva norma, van a tener valor de referencia. Al tener valor de referencia, ese será directamente la base imponible. Y lo mismo sucede en transmisiones patrimoniales en sus distintas modalidades, tanto en TPO, en transmisión patrimonial onerosa, como puede ser también el caso a lo mejor de alguna operación societaria por aportación o por devolución, digamos, de un inmueble derivado de una disolución de una sociedad, y en actos jurídicos documentados, y digamos que en todo lo conexo con este impuesto, ¿no? Las operaciones no sujetas a IVA, pero sí sujetas a transmisiones, que deriven de transmisión de la totalidad de un patrimonio empresarial. Y entiendo que también la regla antifraude del artículo 314 de la Ley de Mercado de Valores, ¿no? También ese bloque normativo, entiendo que desde 1 de enero de 2022, si hay valor de referencia, se aplicaría el valor de la. Sí, si ves la modificación, parece que se ha modificado un montón de artículos, pero al fin y al cabo la filosofía es la misma, ¿no? Se elimina el término valor real, ¿no? Que siempre dio lugar a mucho comentario en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por el término valor de mercado, ¿no? Que era el que se utiliza en el resto de los impuestos, pero aparece una regla especial, que es la base imponible no será el valor de mercado si ese bien inmueble tiene valor de referencia. Ese cambio se ha hecho en todos los apartados de esos impuestos en los cuales estaba el término valor real. Se ha sustituido por esto. En todos los apartados del impuesto de transmisiones, del impuesto de sucesiones, y también se modificó el que tú comentas, ¿no? El artículo 314 del texto refundido del mercado de valores. Ahí también se dice pues, que en el caso de que la base imponible de que la operación tenga que tributar por transmisiones, no el IVA, obviamente, que sigue con su régimen, pues la base imponible será la que hubiese operado en el impuesto de transmisiones, es decir, remisión al valor de referencia si ese existe. Perfecto. Pues dudas aclaradas en este primer bloque temático. Pasamos al segundo bloque, que también tiene interés en comunidades autónomas con derecho civil especial o propio, ¿no? Como desde el norte, digamos, Galicia, País Vasco, también Aragón, bueno, por supuesto Navarra, pero Cataluña y Baleares fundamentalmente también presentan estas singularidades, ¿no? Aquí tenemos pactos sucesorios. En cada comunidad autónoma hay una denominación o unas peculiaridades, digamos, propias, ¿no? de estos pactos sucesorios, que bueno, encajan, digamos, al menos en dos reglas especiales, ¿no? Una en el IRPF respecto de las ganancias, que es una de las novedades que ha introducido la Ley de Medidas contra el fraude, ¿no? Para tener en cuenta cuando ese periodo de permanencia de 5 años para, digamos que, para regular un determinado valor, ¿no? Y la otra cuestión importante está en sucesiones y donaciones, ¿no? Singularmente con esa posible acumulación, ¿no? Bueno, ¿cuál es la posición que se tiene por parte de las comunidades autónomas respecto, sobre todo, del número de veces que se puede hacer un pacto sucesorio, a que se puede acudir a un pacto sucesorio? Es decir, ¿cuántas veces se podría hacer esa donación especial o esa apartación en el caso de Galicia sobre un pacto sucesorio? ¿Hay alguna posición sobre esto o estamos en lo que debe ser, ¿no? La libertad de que cada sujeto decida el número de pactos sucesorios que quiere hacer, ¿no? Porque la regla al final es clara: la acumulación en el caso de donaciones, y en el caso de renta la nueva regla es ese periodo de mantenimiento de 5 años si se quiere, digamos, actualizar el valor, ¿no? Derivado de esa transmisión. No sé si sobre esto tenéis, las comunidades autónomas, alguna posición de global o depende de cada comunidad autónoma, o qué posición tenéis. El número de pactos sucesorios pues depende obviamente de la normativa civil, ¿no? Como dices tú, hay varias comunidades en las que has citado que tienen la posibilidad de los contratos o pactos sucesorios. Cada normativa civil es propia, pero digamos que a efectos fiscales lo que causa quizá los problemas es precisamente el contrato pacto sucesorio, que se llama con entrega de presente, ¿no? Aquellos que se difieren en el momento del fallecimiento pues se integran en la herencia, no tiene problema. El problema es precisamente los que en virtud de un título sucesorio, porque es lo que ha dejado claro el Tribunal Supremo, que se trata de títulos sucesorios, se produce la transmisión de la propiedad del bien. ¿Cuántos se pueden hacer? Pues depende de la normativa de cada comunidad autónoma, ¿no? Por ejemplo, aquellos en los cuales es una renuncia a la legítima,
pues normalmente la jurisprudencia dice que obviamente renunciar a la legítima puede renunciar una vez sola, ¿no? Que es, por ejemplo, la figura de la apartación en Galicia. Ahora, hoy, aquellos contratos o pactos sucesorios que se basan, por ejemplo, en la mejora, pues se pueden hacer varios, ¿no? Puedes mejorar en un bien a un hijo, pero puedes después volverlo a mejorar con otro bien, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo lo tengan instaurado cada una de las comunidades autónomas en su normativa civil, pues dependerá ese juego que pueden hacer, ¿no? Digamos, de planificación sucesorio fiscal en cada una de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas en las cuales quizá da un poco más de juego y se ve, por ejemplo, en el número de operaciones que se hacen, quizás sean Baleares y Galicia, ¿no? Y hay otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, que en su normativa civil las entregas de presente, por ejemplo, las equipara civilmente a las donaciones, ¿no? Dice que se regirán por la normativa civil de donaciones, a lo que has agarrado la Dirección General de Tributos del Ministerio, por ejemplo, para decir que si la normativa civil las equipara a donaciones, pues fiscalmente también se equipara a donaciones. Pero claro, el pacto sucesorio equiparado a donaciones, pues obviamente pierde toda su interés desde el punto de vista fiscal, porque precisamente el interés es que es como una donación, porque es intervivos, pero aplicando la normativa sucesoria, ¿no? Por lo tanto, también la normativa civil marca un poco el juego que se puede hacer de estas figuras. Tiene relevancia en relación con la acumulación de estas donaciones, o esa nueva regla, ¿no?, introducida en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones, que obliga o que permite acumular, ¿no?, estos pactos sucesorios a la hora de la base imponible. En relación con esta regla es muy importante tener en cuenta las cuestiones temporales, ¿no?, el cómputo de ese plazo que se establece en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones. ¿Cómo se computa ese plazo a efectos de la posible acumulación en la base imponible? Sí, el tema de las acumulaciones fue un tema ya discutido desde hace tiempo. Es curioso porque al principio no fue discutido, ¿no? Me acuerdo de una consulta, creo que del año 96, de la Dirección General de Tributos, que decía que los pactos sucesorios tenían que acumularse, ¿no? Hacía una interpretación finalista, decía cuál era la finalidad de la norma de la acumulación, que era que no se perdiera la progresividad del impuesto a través de sucesivas transmisiones. Entonces decía pues, que una interpretación finalista de la norma estaba claro que la acumulación debería de aplicarse a los pactos sucesorios. Bueno, posteriormente fue pacífico, porque al principio en los pactos sucesorios no se, tampoco el número que se hacía era excesivamente grande. Luego después, claro, los cambios normativos, los proyectos o los estudios de reformas fiscales que decían que había que bajar el mínimo de sucesiones, ¿no? Todas estas cosas que están ahí pendientes siempre, pues hizo que la gente dijera, bueno, pues hay que planificar, van a venir cambios normativos. Entonces fue cuando creció el número de pactos sucesorios. Entonces ahí la Dirección General de Tributos hizo una interpretación contraria a la que había hecho antes. Hizo una interpretación muy literal de la norma. Y entonces decía que obviamente los pactos sucesorios no se les aplicaba el artículo de la acumulación, no siempre, sino que hizo una interpretación en el sentido de que la norma decía que se acumulaban las donaciones a las herencias. Pero era lógico, la normativa estatal no tiene en cuenta los pactos sucesorios, con lo cual había donaciones y luego había un fallecimiento. No podía haber varios fallecimientos, ¿no? Por lo tanto, la norma no contempla que un pacto sucesorio se acumula un pacto sucesorio porque solo había una sucesión, o que, por ejemplo, se pudiera acumular primero un pacto sucesorio y una donación posterior, porque era imposible que hubiera una donación después de que el hombre falleciera, ¿no? Entonces, haciendo esa interpretación literal, pues dijo, pues está claro que no se pueden acumular pactos sucesorios a herencias, porque no lo contempla la norma, porque estaba pensando en el derecho común, como es sabido, están prohibidos los pactos sucesorios, por lo tanto, toda herencia lleva un muerto, digámoslo así. Por lo tanto, no se pueden acumular pactos sucesorios entre sí ni pactos sucesorios a herencias, ¿no? Bueno, yo creo que iba en contra de la filosofía del impuesto y entonces, bueno, se propuso a la Dirección General de Tributos del Ministerio un cambio normativo para que recogiera esa posibilidad de acumulación, ¿no?
Entonces, los pactos sucesorios están considerados a estos efectos como intervivos, ¿no? Yo creo que es el gran problema que tiene la norma, ¿no? Está considerando que mortis causa e intervivo son conceptos totalmente antagónicos, ¿no? Hay parte de la doctrina civil que dice que esa oposición no es tal, ¿no? Y eso lo demuestran los pactos sucesorios. En los pactos sucesorios participan de ambas naturalezas, son mortis causa, pero son intervivos también, ¿no? Eso es lo que las leyes estatales pues, no comprenden. En renta el problema de fondo también es ese, ¿no? Entonces, pues desde ese punto de vista, el pacto sucesorio con entrega de presentes se ha considerado intervivos a efectos de acumulación y los plazos además se mantienen, o sea, en donaciones 3 años, ¿no? y con las evidencias pues 4 años, pero se han considerado desde el punto de vista como una donación a estos efectos, ¿no? Con lo cual, ese cómputo comienza a contar el día que se formaliza ese pacto sucesorio. De ordinario suele ser de requisito hacerlo en escritura pública, con lo cual se entiende desde la fecha en la que se formaliza en escritura pública ese pacto sucesorio, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, se pone el contador a cero y comenzaría a computarse esos 3 años para tener en cuenta la posible acumulación en sucesiones y donaciones, ¿no? Bien, dos cuestiones finales ya para ir terminando. Una que se me plantea en relación con, claro, hay dos administraciones o dos órganos de la administración competentes, ¿no? Por un lado, la agencia tributaria competente para comprobar el IRPF en determinados pactos sucesorios, y de otro lado, pues las comunidades autónomas o las agencias tributarias autonómicas para comprobar, digamos, el efecto en sucesiones, ¿no? de un posible pacto sucesorio, ¿no? ¿Qué relación de intercambio de información entre administraciones existe entre agencia tributaria y comunidades autónomas a los efectos de comprobar, digamos, los pactos sucesorios, ¿no? De un lado, en la persona que realiza el pacto sucesorio, el muerto que no ha muerto, ¿no? Para entendernos, y de otro lado el receptor, ¿no? de ese bien o de esa apartación, de esa mejora, de esa donación de presente que digamos que está vivo también y que es competencia, digamos, de las comunidades autónomas. ¿Qué relación de intercambio de información tenéis entre agencia estatal y agencias autonómicas en relación con esta cuestión? El intercambio de información entre administraciones pues es un tema que nos preocupa mucho, ¿no? En esos grupos de trabajo que tú referías, pues hay un grupo de trabajo entre todas las administraciones autonómicas y el Estado que siempre existe, o sea, permanente, que es precisamente el intercambio de información. El intercambio de información en este campo que tú comentas es total, es decir, nosotros todas las contratos, pactos sucesorios, bueno, en general todos los hechos imponibles del impuesto sobre sucesiones y donaciones que se devengan son comunicados, no me acuerdo la periodicidad, pero creo que son cada 6 meses, a la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria conoce obviamente todas las autoliquidaciones que se presentan en las comunidades autónomas. A estos efectos conoce todos los pactos sucesorios. Además, como tú comentabas, los pactos sucesorios también, en casi, yo creo que en todas las comunidades autónomas es necesario hacerlo en escritura pública, ¿no? Y también es conocido pues, que los notarios también comunican tanto en las administraciones autonómicas como en la administración estatal de forma informática todas las transacciones, ¿no? que pueden tener consecuencias fiscales. Por lo tanto, el conocimiento de estas operaciones para ambas administraciones es total, no solo de los notarios, sino intercambio entre nosotros mismos. Perfecto. Y como última cuestión, quizás la compatibilidad o aparente compatibilidad, ¿no? Entre estos pactos sucesorios y otras medidas también de reducción o de deducción en la base imponible del impuesto sobre sucesiones, ¿no? Me refiero a la compatibilidad entre un pacto sucesorio y la aplicación de una reducción por transmisión de empresa familiar, digamos, ¿no? Esa reducción. ¿Os plantea algún problema? ¿Lo veis como totalmente compatible? ¿Hay algunas, digamos, reticencias a que sean compatibles? Bien, eso es quizá una de las cuestiones más importantes de los pactos sucesorios, es ese beneficio fiscal, que es muy importante para las empresas, ¿no? El ahorro fiscal en el impuesto sobre sucesiones, en el impuesto sobre el patrimonio, que también está ligado, pero ahora estamos hablando de pactos sucesorios, es importantísimo, puede dar lugar a una
tributación, digamos, baja o una tributación muy alta el que se aplique ese beneficio fiscal o no se aplique ese beneficio fiscal. El pacto sucesorio da una gran ventaja, que es que, como bien sabes, hay que reunir ciertos requisitos para disfrutar de ese beneficio fiscal, y esos ciertos requisitos hay que reunirlos en la fecha de devengo. Claro, ¿cuál es la ventaja que ofrece el pacto sucesorio? Que conoces la fecha de devengo. La transmisión por fallecimiento desconoces esa fecha de devengo, con lo cual no puedes planificar, no sabes cuándo te vas a morir. Por ejemplo, muchas familias con empresa utilizan esta figura precisamente para diseñarlo bien, conocer la fecha de devengo y que a esa fecha de devengo se cumplan todos los requisitos de la norma. Hasta ahora no había problema en aplicarlo. Se consideraba que el pacto sucesorio era mortis causa y por lo tanto se aplicaban las reducciones mortis causa, ¿no? que tienen menos, digamos, menos requisitos que las intervivos, porque este beneficio fiscal tiene requisito tanto para mortis causa como para intervivos, es decir, por muerte o por donación en derecho común. Y hasta ahora no ha habido ningún problema, y las consultas de la Dirección General de Tributos del Ministerio las entendían perfectamente aplicables, ¿no? Cuando era un pacto sucesorio, además exigíamos los requisitos que se exigía para donación, porque era lo lógico, ¿no? La Dirección General de Tributos del Ministerio lo hizo vía interpretación en consulta vinculante. Algunas comunidades autónomas, como Galicia, para que no hubiera problemas, lo recogimos en la propia normativa, ¿no? que se quería aplicar las reducciones, obviamente siempre nosotros regulamos las reducciones autonómicas, no la estatal, que son compatibles y el contribuyente elige. Y decíamos que cuando se trataba de un pacto sucesorio con entrega de presente de la empresa, tenía que cumplir los requisitos que la norma prevé para intervivos. Pero la Dirección General de Tributos del Ministerio ha cambiado de criterio, sorprendentemente después de mucho tiempo. Yo creo que tiene algo que ver el problema que tú comentabas, que surgió precisamente en el IRPF, y ahora ha interpretado la palabra fallecido de forma estricta, de manera que hoy en día el beneficio fiscal que comentabas estatal a un pacto sucesorio no le podría ser aplicable, porque el razonamiento de la Dirección General de Tributos es el siguiente: no le puedo aplicar el beneficio fiscal para la mortis causa porque la norma dice fallecido, y aquí no fallece nadie, pero tampoco le puedo aplicar el beneficio fiscal de las donaciones, porque es para intervivos y el pacto sucesorio es mortis causa. Con lo cual, un beneficio fiscal que está previsto para mortis causa y para intervivos, al final no le es aplicable a un negocio mortis causa intervivos, con lo cual llama bastante la atención. Algunas comunidades autónomas, no todas, algunas comunidades autónomas, como ya lo habíamos regulado, por ejemplo, en Galicia, pues si el contribuyente opta por el beneficio fiscal autonómico, no tiene problema, porque está contemplado específicamente. Pero en este momento no podría optar, y algunos, a pesar de que las comunidades autónomas suelen tener un porcentaje de reducción más alto, también es cierto que tienen otras condiciones, con lo cual los contribuyentes, aunque normalmente eligen el beneficio autonómico, no siempre ocurre por circunstancias propias de la empresa o de la familia, les conviene más la estatal. Pues en ese momento, actualmente, un pacto sucesorio no podría utilizar el beneficio fiscal estatal. Muy bien, pues esto genera problemas, ¿no? Genera disfunciones entre comunidades autónomas y a la hora de planificar correctamente una herencia, ¿no? Es importante también ese conocimiento específico de cada comunidad autónoma. Bueno, pues hemos hecho un repaso amplio por distintos temas, distintos bloques temáticos, con claridad en casi todas las cuestiones en donde se puede llegar a esa claridad, lógicamente porque hay algunas cuestiones que están abiertas por la normativa. Así que, Juan, muchas gracias por estar aquí y por tu intervención. Seguramente haremos una versión 2, una versión bis, ¿no? de esta entrevista, pues cuando llevemos un poco más avanzadas las dos cosas, ¿no? Valor de referencia y los pactos sucesorios en el ámbito autonómico. Muchas gracias. A ti, Jaime, un placer.